Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del primer punto de nuestro segundo tema, los factores y elementos del clima, que cubre desde las páginas 51 hasta la 59 de nuestro libro. En primer lugar, tenemos que distinguir entre el tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado, si llueve, si hace sol, si hace viento, etc. El clima, en cambio, es la media de los estados de la atmósfera a lo largo de un largo periodo de tiempo, unos 25 años. Por lo tanto, no es un momento concreto, sino la situación media habitual de un territorio. Para estudiar el clima tenemos que tener en cuenta los factores, que son aquellos que ejercen una influencia permanente sobre el clima, por ejemplo, el relieve, la altura a la que se encuentran las montañas, la disposición que tiene, si está cerca del mar o lejos, etc. Tenemos que conocer sus elementos, que son los componentes observables y medibles del clima, por ejemplo, las precipitaciones, la humedad, la temperatura, etc. Y finalmente, con estos datos podemos distinguir una serie de climas, siendo los más importantes en la península ibérica el oceánico, el mediterráneo y el subtropical. En el mundo distinguimos una serie de climas en función de estas características medias de la atmósfera. Los grandes grupos son los climas cálidos, los climas fríos y los climas templados, que se encuentran entre medias de estos. España se encuentra en la zona climática templada. En España podemos encontrar diferentes tipos de clima, como los más áridos del Mediterráneo, sobre todo al sur, en Almería, por ejemplo. Los más húmedos, situados en la zona norte de Asturias, Galicia, en la cordillera Cantábrica y el macizo galaico. El clima subtropical, que se da únicamente en las Islas Canarias y que es muy variable, con zonas muy húmedas en la ladera de las montañas que reciben el mar de nubes y zonas mucho más secas en la parte superior y en la parte inferior. Y por supuesto el clima mediterráneo, que es el que ocupa la mayor parte de la península ibérica, distinguiendo entre el interior, que es el clima al cual estamos más acostumbrados, de temperaturas medias elevadas, pero bastante frías en invierno, seco en cuanto a las precipitaciones, etc. Y finalmente, en lo alto de las montañas nos encontramos un clima particular mucho más frío y con precipitaciones en forma de nieve. Con todo ello podemos distinguir el clima oceánico al norte, el clima mediterráneo en prácticamente toda la península ibérica, distinguiéndose el de interior y el costero, con una mención además al clima mediterráneo seco o subdesértico, sobre todo en el sureste y en el Valle del Ebro. En las Islas Canarias, el clima subtropical y en lo alto de las montañas, el clima de montaña. Los factores del clima, es decir, aquellos aspectos que condicionan cómo es un clima, se distinguen entre los aspectos geográficos, que son los más físicos, estáticos, determinados por el lugar en el que nos encontremos, que serían la latitud, es decir, la distancia al ecuador, la localización en donde esté situado ese clima en concreto, la influencia del mar según esté más cerca o más lejos, y el relieve, es decir, las montañas, la altura que tengan, la situación en la que estén, cómo estén orientadas, etc. Los factores termodinámicos son aquellos causados no por la situación de los elementos físicos, estables y constantes en un terreno, sino por los movimientos de las masas de aire en la atmósfera. Los dos elementos principales son la corriente en chorro, que se da en altura, y la circulación en superficie, que son fundamentalmente las masas de aire, las borrascas y los anticiclones. En primer lugar, la latitud, como sabemos, es la distancia angular medida en grados desde el ecuador a cualquier punto de la península ibérica, hacia el norte o hacia el sur. Cuanto más cercano al ecuador estemos, más calor hace en general. Esto nos permite distinguir tres principales zonas climáticas: fría, templada y cálida, y lo mismo el hemisferio sur, y España se sitúa en la zona templada.
más o menos al norte, como veremos. Respecto a los otros factores, se pueden apreciar en gran medida en el mapa de la península ibérica. En primer lugar, la propia situación de la península entre dos masas de agua, el Mediterráneo y el Atlántico, que tienen además características distintas en cuanto a temperatura, en cuanto a las masas de aire que influyen, etc. Y dos continentes, África y Europa, claramente distintos, sobre todo por la temperatura. La misma influencia del mar, debido al hecho de ser una península, es importante, pero por la forma maciza, sólida que habíamos dicho que tenía la península ibérica y por el hecho de estar rodeada de montañas por la costa, esta influencia marina es muy importante en una franja estrecha de la costa, pero muy atenuada en el interior, salvo en las zonas más abiertas como el Valle del Guadalquivir. Además, las propias montañas, el relieve, afectan tremendamente a la situación climática. En primer lugar, al estar dispuestas en torno a la península ibérica, evitan la influencia de las masas de aire húmedas que llegan del mar. Además, la mayor parte de los relieves están situados de este a oeste. Las cordilleras cantábricas, el sistema central, los montes de Toledo, la Sierra Morena, de forma que evitan o impiden en gran medida la llegada de masas de aire del sur o del norte, mientras que favorecen la llegada de masas de aire del oeste. Del este también llegan otras influencias, pero nos encontramos con la cordillera costero-catalana, el sistema ibérico y las cordilleras béticas que hacen de barrera. La altura implica que en las zonas más elevadas, por supuesto, haga más frío, teniendo en cuenta además que la mayor parte de España es una meseta que está elevada, lo cual condicionará estas características climáticas. Y la propia orientación de las montañas implica que puede haber distintas características climáticas a un lado y al otro de estas. Esto depende fundamentalmente del efecto Foehn, que consiste en que cuando una masa de aire cargada de humedad se encuentra con una montaña, se eleva. Al elevarse, va descendiendo su temperatura, se va enfriando. Por lo tanto, el agua que contiene se condensa y llueve. Esto es lo que se conoce como las precipitaciones orográficas. En cambio, al otro lado, al descender, no solamente desciende como aire seco, sino que además desciende como un aire comparativamente más cálido, porque el aire seco tiene un diferente gradiente adiabático, es decir, una variación de la temperatura en función de la altura, lo que quiere decir que se calienta con mucha más rapidez siendo seco que el aire más húmedo que lo rodea. Por lo tanto, esto crea dos condiciones térmicas muy diferentes, muy contrastadas a ambos lados de las montañas, lo cual hará, por ejemplo, que el clima al sur de la cordillera cantábrica sea mucho más seco, o al norte del sistema bético sea mucho más seco que lo que encontramos en la otra ladera de la montaña. Aquí se ve un claro ejemplo de esta precipitación orográfica en La Palma, cómo las nubes se acumulan, por así decirlo, en una ladera de la montaña, precipitan, crean unas precipitaciones que son prácticamente horizontales, es decir, a la propia altura de la nube, mientras que al otro lado de la montaña solamente llega una pequeña parte de toda esta humedad y el aire se va calentando, además de ir haciéndose más seco. Esto nos lleva a unas características muy claras en las cuales tenemos un norte, por ejemplo, midiendo la aridez, mucho más húmedo por estar situado en una zona en la cual recibe la influencia marina, pero la barrera de los Pirineos, la cordillera cantábrica, el macizo galaico, suponen que esta humedad no traspase al resto de la península ibérica, haciendo de hecho zonas muy secas en la submeseta norte y en el Valle del Ebro al estar encajonadas entre los Pirineos, el sistema ibérico y la cordillera costera catalana y el macizo galaico, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y el sistema central. Lo mismo sucederá también al norte
de las cordilleras béticas, que la poca humedad, en este caso mucho menor, que reciben al estar más al sur, zonas mucho menos húmedas como son África y el sur del Mediterráneo, queda depositada en esta zona y apenas llega hacia el norte. Por ello, los factores meramente geográficos son la altitud, que define las zonas climáticas y el curso de las estaciones, debido a que, como conocemos, el eje de la Tierra no es totalmente vertical, sino que está ligeramente inclinado, lo que implica que reciben distinta radiación solar en distintas etapas del año. La influencia marina, que es mucho más escasa de lo que podría ser dado el hecho de que la península ibérica está rodeada por mar, ya que las costas son muy sólidas, poco recortadas y tiene un relieve periférico. La misma disposición de las montañas afecta por la altitud a la temperatura, ya que desciende unos 0,6 grados cada 100 metros. Esto es la media, ya decimos que varía en función de la humedad o la sequedad del aire. Según la disposición, al estar el relieve periférico a la costa impide la llegada de las masas de aire. Al estar de este a oeste, solamente una parte de esta influencia marina va a ser reseñable, de forma que, por ejemplo, las masas de aire llegadas desde el norte van a quedarse fundamentalmente en la zona de Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco, y las masas de aire más cálidas en este caso y secas llegadas desde el sur se van a quedar en el sureste de la península ibérica. La influencia mediterránea va a afectar a la zona de Levante, mientras que apenas penetra en el interior. Eso hace porque, por ejemplo, el Valle del Ebro sea tan árido, lo mismo como el interior peninsular más allá de este relieve. Y la influencia atlántica puede entrar, por ejemplo, por el Valle del Guadalquivir, haciendo una zona mucho menos árida de lo que le correspondería en esta zona, mientras que al estar mucho más aislado apenas entra en la submeseta norte, con lo cual nos encontramos una zona igualmente árida. Además, la mera orientación de las montañas supone este efecto Foehn, en el cual el aire fresco y húmedo sube por la montaña, precipita, dando una zona con unas características climáticas más frescas y más húmedas, mientras que al descender se va calentando progresivamente y es un aire seco, de forma que la situación de la montaña va a ser mucho más seca igualmente y mucho más cálida. Los segundos factores eran los factores termodinámicos que dependen de la situación de la atmósfera. Esta es al fin y al cabo variable, es aire simplemente, que por sus características, su velocidad, su humedad y su temperatura afectan enormemente al clima de los distintos territorios y es en realidad lo que hace que sea tan complejo. Esto es un mapa del tiempo, un mapa sinóptico, en el cual se muestra la presión atmosférica, es decir, el peso del aire medido en milibares, y se muestra los frentes, es decir, el avance de masas de aire frías o masas de aire cálidas. Esto va a ser determinante para las condiciones tanto del clima en general como del tiempo, es decir, a lo largo de un largo periodo o en un momento determinado. En primer lugar, tenemos que repasar muy rápidamente la situación de la atmósfera, que sabemos que es la capa gaseosa que rodea la Tierra. La latitud, además de distinguir zonas climáticas, distingue distintos comportamientos en la atmósfera, que es lo que se llaman las células de circulación atmosférica. Estas células condicionan hacia dónde se mueve el aire y si hay presiones más elevadas o más bajas. Nosotros tenemos que conocer que entre la zona de latitudes medias y la zona polar se crea una corriente de aire llamada la corriente en chorro que actúa en altura y afecta al clima de toda Europa.
Esta se mueve en el paso entre la troposfera y la estratosfera, que es la tropopausa, entre 9 y 11 o 9 y 16 kilómetros, en función de la situación a la que nos encontremos, y se desplaza con velocidad variable de oeste a este, a lo largo de todo el hemisferio norte, de forma más o menos continua, aunque tiene algunos cortes. Y distingue, por lo tanto, esta zona del hemisferio norte en dos grandes áreas. Una más cálida al sur y una más fría hacia el norte. Y no solamente eso, sino distingue también la presión atmosférica, es decir, el peso del aire. En la zona norte más fría tenemos una zona de bajas presiones, mientras que en la zona sur más cálida tenemos una zona de altas presiones. Esto se debe básicamente a que en igualdad de altura, es decir, por donde fluye la corriente en chorro, la distinta densidad del aire frío y del aire cálido hace que el aire frío sea más denso y el aire cálido sea menos denso. Por lo tanto, cuando ascendemos, la presión en una zona de aires fríos va a ser más baja, porque hemos subido más, por lo tanto la presión ha descendido, mientras que en una zona de aires cálidos la presión va a ser más alta, porque al ser un aire menos denso, la presión ha descendido más lentamente. Y esto nos afecta porque las diferencias de presión condicionan ampliamente el clima, como veremos. Además, en función de la velocidad a la cual vaya esta corriente en chorro, su forma va a variar. Cuando tiene una mayor velocidad, su trayectoria es más recta, es decir, sigue una trayectoria zonal, mientras que cuando va siendo más lenta, tiene una trayectoria ondulada, es decir, creando meandros, como las curvas de un río. Estos se llaman crestas a las zonas elevadas, como las montañas, y vaguadas, las zonas bajas, como valles, y condicionan en el hecho de que las vaguadas crean bajas presiones, mientras que las crestas crean altas presiones. Esto es básicamente porque la corriente en chorro va expulsando aire, que por lo tanto presiona la superficie creando altas presiones, y al mismo tiempo que expulsa aire, absorbe nuevas cantidades de aire, con lo cual es como una aspiradora que hace que la presión sea más baja. En casos en los cuales las curvas en el terreno sean muy fuertes, pueden quedar aisladas, suponiendo núcleos, zonas de acción, que son los anticiclones y las borrascas. A modo de curiosidad, el primer uso que se dio a la corriente en chorro fue durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses, que intentaron utilizar esta corriente para impulsar globos no tripulados desde Japón hacia los Estados Unidos, cargados con bombas, de una forma muy poco efectiva. La corriente en chorro, finalmente, varía su localización en función del año. Durante el invierno está situada más al sur, mientras que durante el verano está situada más al norte. Y esto es importante porque permite, por ejemplo, que el anticiclón de las Azores, una zona de altas presiones, cuando está la corriente más al sur queda más retraído hacia el sur, mientras que en verano se eleva, afectando directamente a la península ibérica. Esta es la razón por la cual los veranos en la península ibérica son estables, con pocas precipitaciones, porque la corriente en chorro, que crea tiempos variables con borrascas, con lluvias y fuertes vientos, está situada más al norte, no influye tanto, mientras que entra en acción el anticiclón de las Azores, que es un anticiclón, y como toda zona de altas presiones, supone un tiempo muy estable. Esto nos lleva a los grandes elementos de la circulación en superficie, porque mientras que la corriente en chorro tenía lugar en altura, a partir de los 9 kilómetros de altura, estos afectan directamente a la superficie terrestre, con lo cual su influencia sobre el clima es muy directa.
Se trata de los centros de acción, es decir, anticiclones y borrascas, las masas de aire, caracterizadas por su temperatura y su humedad, y los frentes, que son puntos en los cuales se encuentran unas masas de aire y otras con distintas características. Esta es la borrasca de Islandia, y esto es un esquema de los centros de acción, es decir, de los anticiclones y las borrascas. Son todos elementos basados en la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie y se mide en milibares o en hectopascales, se mide con un barómetro. Los milibares y los hectopascales tienen la ventaja de que son equivalentes, es decir, un milibar es un hectopascal, así que da igual en lo que estemos hablando. Se suele considerar que a partir de 1016 o 1015 hectopascales o 1016 o 1015 milibares tenemos una zona de altas presiones, un anticiclón, mientras que menos de 1015-1016 hectopascales o milibares tenemos una zona de bajas presiones, es decir, una borrasca. Esto no afecta exclusivamente a la presión atmosférica, sino también al viento y a las precipitaciones. Las altas presiones descienden, por eso son altas presiones, porque ejercen una fuerza sobre el terreno, ejercen una presión y giran en dirección de las agujas del reloj. Por el contrario, las bajas presiones ascienden, por lo tanto, aligeran esta presión sobre el terreno y giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, la dirección de los vientos en unos y en otros va a ser totalmente opuesta. No solamente esto, sino que las altas presiones descienden, por lo tanto, el aire con la humedad que pudiera contener desciende igualmente, lo que quiere decir que se calienta y no precipita, crea un tiempo estable, un tiempo soleado, como vemos en la imagen. Por el contrario, las borrascas son aire que asciende. El aire, al ascender, se enfría. Por lo tanto, la humedad que tenía contenida dentro de portada por el aire va a condensarse, va a crear nubes y va a causar precipitaciones. Por lo tanto, los anticiclones van a suponer un tiempo estable y las borrascas van a suponer un tiempo lluvioso. Además, cuanto más juntas estén las líneas que representan las presiones, mayor diferencia de presión nos encontramos y, por lo tanto, mayor fuerza van a tener estas borrascas o anticiclones. Así que el viento, el movimiento del aire, va a ser igualmente más fuerte. Los principales centros de acción que afectan a la península ibérica, anticiclones y borrascas, son los que vemos en la imagen. Es muy importante el anticiclón de las Azores, que como hemos dicho está hacia el sur en invierno porque la corriente en chorro baja y lo empuja, mientras que cuando la corriente en chorro sube hacia el norte en verano, el anticiclón de las Azores sube igualmente y puede ejercer mayor influencia sobre la península ibérica. Sobre todo porque, como hemos dicho, el relieve peninsular está situado de este a oeste, lo que quiere decir que las influencias llegadas desde el Océano Atlántico entran claramente en la península, mientras que las influencias procedentes solo del norte son más fácilmente rechazadas, al igual que aquellas que vienen exclusivamente del Mediterráneo. También tenemos el anticiclón continental europeo, que es de origen térmico, porque en invierno el aire se enfría y el continente se enfría. Además, la Tierra se enfría más rápido que el mar, porque el agua mantiene las temperaturas constantes. El aire, al enfriarse, desciende, porque es más denso y por lo tanto pesa más. Así que al descender ejerce una fuerza, por lo tanto aumenta una presión, crea una zona de altas presiones. Por la misma razón, en invierno puede generarse un anticiclón interior en la península ibérica. Mientras que en verano se puede generar una borrasca interior
porque el aire se calienta y asciende. Lo mismo en el interior europeo. Se calienta, asciende y por lo tanto puede generar precipitaciones. Las borrascas más importantes son la borrasca del Golfo de Génova, que procede del Mediterráneo y por lo tanto influye en las precipitaciones al ser más húmedo, y la borrasca de Islandia, que igualmente es húmeda, procedente del Océano Atlántico. Esto además está muy vinculado con las masas de aire. Las masas de aire que afectan a la península ibérica se distinguen en función de su origen y tienen características distintas en cuanto a temperatura y precipitaciones. Distinguimos las árticas marítimas, es decir, aquellas que provienen del norte pero atravesando el mar, que por lo tanto son más húmedas y provocarían nevadas. Las árticas continentales, que vienen del norte frío, de Siberia fundamentalmente, y atravesando el continente, así que son frías pero secas, por lo tanto crearían tiempos despejados, cielos claros y frío, pudiendo causar heladas. Las heladas no es por la nieve que cae, sino por la humedad del rocío, etcétera, que se congela. También desde el norte, la polar marítima es fría, pero va cruzando el océano Atlántico y se va calentando y se va cargando de humedad. Por lo tanto, suele crear precipitaciones en la cordillera Cantábrica y en la zona occidental, y en caso de que llegue en verano, tormentas de verano muy violentas. El polar continental es muy fría, muy seca, llega por el continente, pero si cruza por el Mediterráneo puede igualmente cargarse de humedad. Después las dos tropicales, tropical marítima y tropical continental. La tropical marítima va a ser cálida porque viene del sur y va a ser húmeda porque viene del Atlántico. Aunque se puede ir estabilizando, provoca sobre todo que en verano haya altas temperaturas y en caso de que afecte en otros momentos del año, crea temperaturas más suaves. La tropical continental proviene de África, por lo tanto es cálida y además es muy seca. Provoca las olas de calor típicas de verano y supone unos vientos muy secos que afectan especialmente al sureste de la península ibérica, sobre todo por la disposición, ya lo hemos dicho, del relieve de las cordilleras béticas. Cuando se encuentran dos masas de aire de características diferentes, nos encontramos con un frente. El frente más importante que afecta a la península ibérica es el frente polar, en el cual una masa de aire frío polar se encuentra con una masa de aire cálido tropical. El aire frío va desplazándose sobre el cálido, creando un frente frío, representado con estos triángulos azules, mientras que, empujado por este, el aire cálido se desplaza lentamente, creando un frente cálido, representado por semicírculos rojos. Los frentes son cálidos o fríos en función de la masa de aire que vaya avanzando. Los frentes fríos avanzan con más velocidad, de forma que se van cerrando. Y esta diferencia de temperaturas, este aire que asciende por el aire frío, que es más denso, que penetra bajo el aire cálido y lo empuja hacia arriba, crea una borrasca de dos frentes que suele crear intensas precipitaciones. Finalmente, el frente frío alcanza al aire cálido y se produce la oclusión, es decir, el cierre de la borrasca. El aire cálido quedará solamente en altura y afectará a la superficie solamente el aire frío. Visto como un corte desde el terreno, tendríamos un frente frío que va avanzando y, al ser un aire más denso, está bajo y se mantiene a ras del terreno, entrando bajo el frente cálido como si fuera una cuña. Por lo tanto, va avanzando y obliga al frente cálido a ascender, como hemos dicho. Al ascender, carga con él la humedad que tenía disuelta en el aire, de forma que se condensa, crea precipitaciones y un tiempo lluvioso y variable, además con muchos vientos.
Avanzando cada vez más, el aire frío consigue abrirse paso de forma que el aire cálido quede exclusivamente en altura y afecta solamente a la parte más baja un aire frío, con todas estas precipitaciones que han ido ascendiendo y por lo tanto provocan lluvias. Por ello, los factores termodinámicos que hemos explicado son la corriente del chorro, el jet stream, que va fluyendo a lo largo de todo el hemisferio norte y varía siempre en dirección oeste a este. En función de su velocidad puede ser más zonal, es decir, más recta, o más ondulada. En caso de que sea ondulada, crea las vaguadas y las crestas, forman zonas de alta y baja presión. Además, se desplaza en función de las estaciones hacia el norte en invierno y hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Los centros de acción son los anticiclones y las borrascas. Pueden ser de origen térmico, es decir, la Tierra se calienta, por lo tanto el aire asciende, liberando presión sobre el terreno, creando por lo tanto una zona de bajas presiones. O al contrario, el terreno se enfría, por lo tanto el aire se enfría también y desciende, creando una zona de altas presiones porque ejerce presión sobre el terreno. De forma que tenemos un anticiclón y una borrasca. El anticiclón con un tiempo más estable, sin precipitaciones, y la borrasca con un tiempo lluvioso que puede provocar lluvia y habitualmente vientos. O de origen dinámico, que son causados por el movimiento de la jet stream, como hemos dicho, las vaguadas y las crestas. Los anticiclones que afectan la península ibérica, los más importantes son el de las Azores, los polares atlánticos, que vienen desde el océano, el escandinavo, que viene del continente, y los anticiclones térmicos creados por las temperaturas en el interior de Europa y en el interior de la península. Las depresiones que afectan a la península ibérica son la depresión de Islandia desde el norte, la depresión del Golfo de Génova desde el Mediterráneo y las depresiones térmicas de la península ibérica y del interior europeo. Las masas de aire que afectan a la península, por lo tanto, se distinguen entre las masas árticas, que son más frías y en función de si vienen por el continente serán más húmedas o más secas, y las masas tropicales, que son básicamente la marítima que viene por el Atlántico, la continental que viene por África. Por lo tanto, ambas son cálidas, pero una es más seca y la otra es más húmeda. Y, por último, allá donde se encuentra una masa de aire cálido con una masa de aire frío, se crea un frente. El más importante es el frente polar, en el cual ya hemos dicho que el aire frío va avanzando sobre el aire cálido y al ascender este suele crear borrascas. Todos estos factores definen diferentes características climáticas en España, haciendo que se establezcan los climas que ya hemos indicado. Pero para estudiar adecuadamente el clima tenemos que conocer todas sus características. Estas características son los elementos del clima. Los elementos del clima son la insolación, nubosidad, temperatura, humedad, presión, viento, precipitaciones, evaporación, transpiración y aridez. La mayoría son muy evidentes, pero vamos a hacer un breve repaso. En primer lugar, la insolación es el número de horas de sol que se reciben. España está situada en unas latitudes bastante al sur, por lo tanto recibe más de 2000 horas de sol. No obstante, esto no es homogéneo, sino que depende de muchos factores, tanto de la latitud, es decir, de la situación más al sur o más al norte, como de, por ejemplo, la nubosidad. Evidentemente, zonas más lluviosas del norte reciben menos horas de sol. La nubosidad en sí es simplemente la presencia de nubes en la atmósfera, que depende de la humedad que tenga el aire para formar estas masas. Las zonas más nubosas son en la zona norte, precisamente por estas masas de aire del Atlántico, que se quedan atascadas en el macizo galaico, la cordillera cantábrica, los montes vascos.
Las temperaturas son posiblemente el elemento del clima más evidente, que más fácilmente permite distinguir unos climas de otros, y depende de la latitud, es decir, más al norte frío, más al sur calor, pero también de la altitud. En lo alto de las montañas nos encontramos zonas mucho más frías que en las zonas más bajas. No solamente hay que llegar a casos extremos, sino que zonas más elevadas, como por ejemplo el macizo galaico, la submeseta norte, son más frías que las zonas más bajas, como las depresiones o la costa mediterránea. Además, tenemos que distinguir entre la temperatura media anual, que consiste simplemente en hacer la media de la temperatura media de cada uno de los meses, y la amplitud térmica, que es la diferencia entre el mes más frío y el mes más cálido. Por ejemplo, las Islas Canarias, con unas temperaturas muy homogéneas, tienen las amplitudes térmicas más bajas de toda España. Dentro de la península son bastante bajas en el norte y en general en la costa, porque la humedad regula las temperaturas. ¿Dónde habrá entonces mayores amplitudes térmicas? En las zonas del interior, específicamente en las zonas más secas, donde nos encontramos inviernos fríos y veranos muy calurosos. Las heladas, vinculadas claramente a la temperatura, se producen por temperaturas muy bajas que hacen que la humedad contenida en el aire no caiga en forma de precipitaciones, sino que directamente se deposite como hielo. Pueden ser de irradiación, cuando el terreno se enfría rápidamente y transmite este frío al aire, que deposita en forma de hielo la humedad que contenía, o puede ser de advección, en el cual se produce el mismo fenómeno del hielo que se deposita, pero por la llegada de una masa de aire muy fría a esa zona. La humedad, es decir, la cantidad de agua contenida en el aire en forma de vapor, depende de muchos factores, pero el principal es sobre todo las masas de aire húmedo que lo transmiten. Y en este caso tienen gran influencia las masas llegadas del Atlántico hacia el norte, que no llegan a pasar claramente hacia el sur por la situación que hemos dicho del relieve, especialmente de las cordilleras cantábricas. Lo mismo sucede con zonas más húmedas en la costa mediterránea, que por la distribución del relieve no pasan al interior. Precisamente las submesetas, que están aisladas, que están bordeadas de formas de relieve, el sistema ibérico, por ejemplo, y el sistema central, los montes de Toledo y Sierra Morena, son las zonas más secas. La niebla se produce cuando la humedad del aire se condensa sin llegar a precipitar en gotas diminutas, y puede igualmente ser de irradiación por el frescor procedente del terreno o de advección por la llegada de una masa de aire. La calima es un fenómeno particular en el cual una gran cantidad de arena viene arrastrada fundamentalmente desde África, desde el desierto del Sáhara, a la península ibérica, por lo tanto a las zonas más cercanas del sureste, y también afecta ampliamente a Canarias. También puede producirse en algunos lugares en los cuales por la aridez haya un terreno muy polvoriento que pueda elevarse. Suele ser en momentos anticiclónicos, es decir, momentos de calma, en las cuales no hay apenas precipitaciones. La presión atmosférica, como ya hemos dicho, es el peso del aire. Distinguimos zonas de alta presión, que son los anticiclones, y zonas de baja presión, que son las borrascas, que condicionan enormemente el clima. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa climático en el cual, simplemente conociendo cómo en los anticiclones el aire circula en el sentido de las agujas del reloj y en las borrascas circula en dirección contraria, podemos podemos imaginarnos la dirección del aire, que circulará allá donde las isobaras, las líneas que miden la presión, estén más juntas, y por lo tanto aquí será un aire procedente del norte, por lo tanto un aire frío que formará, como vemos aquí, un frente frío, pero en gran parte influirá sobre todo
en la cordillera Cantábrica y el macizo Galaico que hacen de barrera para el resto de la península ibérica. El anticiclón más importante, ya lo hemos comentado, es el anticiclón de las Azores. En invierno está más bajo por la jet stream, mientras que en verano, cuando la jet stream sube hacia el norte, el anticiclón de las Azores puede igualmente ascender y aumentar su influencia. El viento es el movimiento de las masas de aire causadas por las diferencias de presión. Cuanto más fuerte sea la diferencia de presión, más intenso será el viento. Este es un mapa de la intensidad del viento con las rosas de los vientos indicando de dónde proceden, y vemos que hay zonas con un viento más constante, zonas más amplias en las cuales el viento puede soplar de distintos lugares, zonas que tienen una dirección del viento mucho más definida, sobre todo cuando están, por supuesto, a la ladera de una montaña. El caso más extremo es Canarias, en el cual los vientos alisios soplan prácticamente siempre en la misma dirección. Las precipitaciones son, junto con las temperaturas, lo que nos permite clasificar más fácilmente los climas y dependen de todos los factores que ya hemos indicado, como la distancia al mar, que supone que sea una zona más húmeda, la llegada de masas de aire cargados de humedad, la presencia de borrascas que suponga precipitaciones, etc. Al norte tenemos las mayores precipitaciones precisamente por la llegada de masas procedentes del Océano Atlántico que quedan bloqueadas por las cordilleras, mientras que al sur se produce el efecto contrario. Un tipo de precipitación muy característico son las precipitaciones orográficas vinculadas al efecto Foehn que hemos indicado. Las precipitaciones de otro tipo son por convección, en las cuales el propio calor del terreno calienta el aire, hace que se eleve de forma que llega a zonas más frías de la atmósfera, se enfría y precipita. Y las lluvias frontales son por la presencia de frentes, en las cuales una masa de aire caliente se encuentra con una masa de aire frío, y como la masa de aire frío es más densa, es más pesada, penetra como una cuña por debajo, el aire caliente asciende, las nubes se enfrían y por lo tanto cae en forma de precipitación. La evaporación es una característica muy importante vinculada con la humedad y consiste simplemente en el vapor de agua producido por el suelo, por los ríos, por los lagos, por el propio mar, etc. La evapotranspiración es lo mismo, pero vinculado a los seres vivos, a los animales y las plantas. Se distingue la evapotranspiración real, que es la que se produce, y la potencial, que es la que se produciría si hubiera la cantidad de agua suficiente. Por ejemplo, en zonas muy cálidas pero muy áridas, la evaporación potencial es muy elevada, debería haber una gran evapotranspiración, pero la real es mucho más baja por el simple hecho de que hay menos animales y plantas que puedan transpirar. La aridez está vinculado a todo lo anterior y se calcula en función de las temperaturas y las precipitaciones. De hecho, tenemos dos índices, dos indicadores para calcularlo. El primero para calcular o para determinar si un mes ha sido o no árido es el índice de Gauss, en el cual un mes árido es aquel en el cual las precipitaciones son menos que el doble de las temperaturas. Lo veremos con los gráficos llamados climogramas. El otro índice para la precipitación total es el de Martone, en el cual las precipitaciones divididas entre las temperaturas medias más 10 nos dan un número. Si este número es menos de 5 son una aridez desértica, si es entre 5 y 10 es esteparia, si es entre 10 y 20 es semiárido y si es mayor de 20 es húmedo. Todo esto se estudia mediante la combinación gráfica de las precipitaciones como barras azules y las temperaturas como líneas rojas, que son los climogramas, que es el gráfico más importante para representar los distintos climas y nos dan toda la información necesaria. Nos incluyen las precipitaciones medias, las
temperaturas medias, las precipitaciones totales y las de cada uno de los meses, temperaturas y precipitaciones. Aplicando los índices que hemos dicho, podemos ver que según el índice de Gauss en ningún mes es árido porque en ningún mes el doble de las temperaturas supera a las precipitaciones. El más cercano sería posiblemente agosto o julio, en el cual el doble sería 36,8 y queda muy por debajo de las precipitaciones. Esto es porque estamos en el clima de Donostia, que es muy, muy húmedo. Según De Martone, calculando las precipitaciones totales, que en este caso las tenemos ya calculadas, pero si quisiéramos hacerlos consiste simplemente en sumar la de todos los meses. Las precipitaciones, las temperaturas medias, simplemente las tenemos aquí, pero es la suma de las temperaturas divididas entre 12, calcular una media. Podemos calcular la fórmula, es decir, las precipitaciones totales entre las temperaturas medias más 10 nos dan un número. Según lo que hemos establecido es mayor que 20, por lo tanto es un clima húmedo, en este caso muy húmedo. Con ello habríamos terminado esta primera parte del tema, muy importante porque consiste en los conceptos básicos que tenemos que conocer para comprender el resto del tema, que teniendo esto claro podemos verlo mucho más fácilmente. Así que muchas gracias por escucharme, confío en que haya sido útil y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, no dejéis de recurrir a mí. Muchas gracias.